Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emuná Shalom presenta para ustedes el programa Cada día una cita con Dios con Oswaldo Rojas. Un saludo, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más queremos compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios a través del repaso a la lección de Escuela Sabática. Lección número 6 para el sábado 9 de noviembre de 2024 bajo el título Más testimonios acerca de Jesús. Y para ello vamos a leer el texto para memorizar, que lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 32. Y dice de la siguiente manera: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos traeré hacia mí. Qué interesante poder ver cada uno de estos lecciones maravillosas que estaremos analizando durante esta semana. Oremos. Cariñoso Dios, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por permitirnos compartir y estudiar esta nueva lección. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana viene iniciando con algo interesante, y leo para ustedes. Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo, de quién era, de quién lo envió o de su proceder. También mostró quién era mediante los milagros y las señales que él realizó. Qué interesante ver que Jesús habló sobre estas cosas y que no tuvo que decir quién era, ni tampoco hablar quién lo había enviado, sino que realmente los milagros que él hacía revelaban cada una de las posiciones y cada una de las cosas que podían revelar acerca de él. Y es interesante ver porque vemos acá algo muy importante en la lección de esta semana. Así que podemos analizar tres aspectos de la vida de Jesús o de lo que sucedió cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Número 1. La curación de este hombre en el estanque de Betesda atrae a la ira de algunos líderes religiosos del tiempo de Jesús. Número 2. La discusión en Capernaum tras la alimentación de los 5,000 da lugar al rechazo de Jesús por parte de la multitud. Y número 3, la resurrección de Lázaro suscita fe en algunos, pero desencadena en otros una hostilidad que conduciría al juicio y a la ejecución de Jesús. Entonces ahí vemos, mis queridos amigos y hermanos, algunos aspectos de la vida de Jesús. Así que la lección de esta semana se examina de algunos de algunas personas que dieron testimonio acerca de Jesús. En esta lección podemos aprender grandes cosas maravillosas. El punto número 1 de la lección, el día domingo, dice humildad, Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Qué interesante, quizás podemos notar que Juan ya no se mencionaría nuevamente después de los testimonios que había él realizado acerca de la vida de Jesús. Pero quiero resaltar algunos aspectos importantes y puntos de la lección para este día. Dice, la lección número 2 describió cómo el testimonio de Juan el Bautista llevó a los primeros discípulos, Andrés y Juan, Pedro, Felipe y Natanael. Juan el Bautista desaparecería de la escena tras dar su testimonio, pero reaparece varias veces en el Evangelio de Juan. Aquí encontramos una vez más a Juan el Bautista poder resaltar o reaparecer en la lección número 6. Qué interesante, podemos encontrar algunas cosas maravillosas aquí. Surgió una disputa entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío anónimo acerca de la purificación, probablemente sobre la eficacia del bautismo. Así que vemos acá que hubo una discusión acerca de estos temas que tienen que ver con el bautismo. Por eso Juan reaparece. Pero hay algo interesante que Juan resalta, es que él dice que él tenía que menguar
Él tenía que menguar para que Cristo pudiese subir. Qué interesante, ¿por qué? Porque Juan el Bautista tenía claro la misión que él tenía que dar cuando vino a este mundo. Y la misión era de preparar el camino para el Mesías. Qué interesante ver esas palabras poderosas que él mencionó, que fueron, digamos, dictadas o colocadas por el Espíritu Santo en su mente cuando vio que Jesús venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, le dijo a la gente que siguieran a esa persona porque él era el Salvador del mundo, era el Cordero que quita los pecados del mundo. Y es interesante porque él reconoce y dice: detrás de mí viene uno cuyo yo no soy digno de poder desatar la correa de sus sandalias. Así que Juan el Bautista estaba muy claro acerca de la posición en la cual él había venido a este mundo, que era para preparar el camino para la venida del Mesías. El punto número 2 que queremos resaltar en la lección de esta semana, que estamos estudiando la parte, digamos, un repaso general acerca de este estudio. El día lunes dice una nueva concepción acerca del Mesías. Y es interesante ver porque dice que los judíos, y una vez más podemos resaltar lo que hemos estudiado en otras lecciones anteriores, era que los judíos esperaban la venida del Mesías que los librara del dominio de Roma. Sometidos a una larga opresión, creían que el Mesías no solo derrocaría a Roma, sino que además los convertiría en una nación grande y poderosa. O sea, ellos todavía tenían ese concepto equivocado que Jesús, cuando vino a este mundo, venía con un propósito de establecer su reino aquí en la tierra. Pero el mismo Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Así que Él deja muy bien claro cuál era la misión que Él tenía que hacer acá en la tierra. Y era de llevar a la gente a la salvación, al Padre. Pero ellos todavía estaban equivocados pensando de que Jesús iba a derrocar a Roma, y aún más ellos creían que los iban a hacer una grande y poderosa nación para que nadie pudiese estar en contra de ellos. Hay algo interesante que dice la lección, dice: por eso Juan quiso con su evangelio cambiar la idea que tenían del Mesías, para que reconocieran a Jesús el cumplimiento de la profecía acerca del rey que vendría y de su misión. Jesús no venía como líder político y militar, sino para ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Entonces, ese era el propósito que tenía Jesús a venir a esta tierra: ofrecer su vida como sacrificio para la salvación de toda la humanidad, incluyendo nuestra existencia. Aún no habíamos existido cuando ya Él había hecho ese plan para salvarnos a cada uno de nosotros, porque Él vino con el propósito de morir, resucitar y una vez más volver a regresar para venir a buscar a su pueblo que se está preparando. Ese era el propósito. Solo después de eso, y cuando todo hubiese terminado, vendría el reino final. Entonces, ese era, digamos, el propósito inicial de Jesús venir a este mundo, para salvar al mundo del pecado. El punto número 3 que queremos resaltar en la lección, en el estudio de esta semana, tiene que ver el día martes con el título aceptación y rechazo. Una vez más, nuevamente sale este título o este subtítulo acerca de aceptación y rechazo. Ahora, la lección describió la alimentación de los 5,000 en Juan 6, pero no cubrió la sesión final de esa historia que se estudia aquí. Así que vemos que en otras lecciones, en la lección 2 hablamos un poco acerca de la alimentación de los 5,000, sin embargo no concluye el final de lo que sucedió en aquel entonces. Dice: después de ser alimentada milagrosamente por Jesús, la gente estaba
dispuesta a coronarlo rey. ¿Ves? Ellos estaban con el propósito de que si Jesús pudo haber alimentado a 5.000 personas, dice la Biblia que fue 5.000 personas sin contar a los niños y a las mujeres. Así que ellos tenían ya estaban listos, ya estaban preparados. Ya es el momento de que podamos preparar a Jesús para coronarlo como rey. Interesante, ¿verdad? Luego Jesús explicó en la sinagoga de Capernaum el significado espiritual del milagro. Dice, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Explica con más detalle que este pan es su carne, que da para la vida del mundo. O sea que Él es el pan de vida, es la carne, y como dice, que da para la vida del mundo. Esto abrió los ojos de la multitud al hecho de que Jesús no sería su rey terrenal. Así que ahí empezaron como a darse cuenta un poco y pensar quizá, oye, ¿qué pasó aquí? Pues si nosotros estamos esperando a ese Mesías, es el que nos va a librar de la opresión de los romanos. Así que es momento de coronarlo. Sin embargo, ellos dicen ahí que se le abrieron los ojos del hecho de que Jesús no sería su rey. Él no encajaba en el molde del pensamiento terrenal. Rechazaron la conversión que transformaría su forma de pensar para que pudieran reconocer y aceptar a Jesús como el Mesías. Muchos de sus discípulos lo abandonaron desde ese momento. Entonces, ellos estaban esperando coronarlo rey. Resulta que Jesús le explica realmente cuál era la sumisión. En la lección de ayer hablamos acerca de eso y podemos ver que muchos los rechazaron, muchos se alejaron, incluso dice que algunos discípulos abandonaron desde ese momento que el Señor Jesús aclara cuál era la misión que venía a hacer aquí a la tierra. Y el punto número 4 de la lección de semana, día miércoles, el testimonio del Padre. Qué interesante poder ver que realmente no solamente los discípulos, Juan, la multitud, sino que también el Padre da testimonio acerca de su Hijo. Y mire lo que dice acá, interesante. El Evangelio de Juan comienza hablando de la palabra logos, lo estudiamos en otras lecciones, como de alguien que está con Dios, el Padre. Juan 1:1. Cuando el Verbo se hizo carne, el Espíritu dio testimonio de Jesús al descender sobre él en ocasión de su bautismo. Pero el Padre también dio testimonio de Jesús durante su ministerio terrenal. ¿Recuerdan esas palabras poderosas que se escuchó cuando Juan bautizó a Jesús, que lo sumergió y luego de que lo ascendiera del agua, que saliera del agua, una voz del cielo se escuchó: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me complazco? Así que esas palabras poderosas demuestran que el Padre también estaba dando testimonio, no solamente en esas palabras cuando sale del agua Jesús, de la sumersión, sino que también dice que la lección que daba testimonio de su ministerio terrenal. Qué interesante poder ver estas enseñanzas maravillosas. Ahora, ¿qué dice Jesús aquí acerca del Padre? Ahora, Jesús vincula al Padre con la obra y los milagros que había realizado. Tiene muy claro el hecho de que el Padre lo envió y también de que había dado testimonio acerca de él. Qué interesante poder ver este punto maravilloso acerca de Jesús. El bautismo de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo se unieron al Hijo para destacar esta importante ocasión, el comienzo del ministerio de Jesús. El Padre afirma que Jesús es su Hijo amado, en quien se complace, pero en un momento crucial
del ministerio de Cristo, el Padre vuelve a hablar, esta vez según consta en el Evangelio de Juan. Entonces vemos ahí que Jesús siempre estuvo allí hablando, importante, acerca del testimonio del Padre acerca de Jesús. Y el punto número 5 de la lección de esta semana, el día jueves, el testimonio de la multitud. Qué interesante también que la multitud estaba atenta a dar testimonio acerca de Jesús. Dice acá, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de aguas vivas brotarán de su corazón. Juan 7, 38 y 37 y 38, perdón. Así que vemos allí algo interesante que Jesús está hablando y le da acerca del testimonio de la multitud. O sea, los que tengan sed, vengan a mí. Juan había registrado en numerosas ocasiones de Jesús acerca de sí mismo, de quién era y qué había venido a hacer. La línea citada anteriormente en Juan 7, 37 y 38 son otros ejemplos de lo que Jesús afirmó acerca de sí mismo y de lo que había en favor de todos aquellos que acudieran a él. Eran afirmaciones sorprendentes. Ahí podemos ver, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, las cosas maravillosas que Jesús hizo. Y para finalizar la última lección del día de esta semana, día viernes, para estudiar y meditar. Dice, los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Los fariseos y los saduceos estaban en contraste, contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se afanaban y los ritos y ceremonias, entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Entonces vemos allí que los fariseos, los saduceos y algunos líderes religiosos estaban allí tratando y vivían era un formalismo y trataban de llevar su propia gloria. Y dice acá, los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo, de que en toda su vida anterior. ¿Cómo podría volver a aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías, ahora habían venido y no podían apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscaban su vida y que les había perseguido por haberse hecho discípulos de él. Así que, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, este repaso general podamos analizar cada uno de estos puntos importantes de la lección y estemos atentos a los videos de esta semana que estaremos compartiendo individualmente día tras día con más explicaciones, con más profundidad acerca de la lección de esta semana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que puedas compartir estos videos maravillosos. Oremos. Cariñoso Dios, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y bondad. Gracias por permitirnos este repaso en general para compartir el estudio de tu palabra. Bendícenos y cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en un próximo video. Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emunahat Shalom presentó para ustedes el programa Cada día una cita con Dios con Oswaldo Rojas.